llegamos al sólido otra vez, que ya habíamos llegado al sólido desde un punto de vista de cómo se colocan los átomos, cómo se van. Uno de los conceptos probablemente más importantes que vamos a tener que manejar cuando estamos ya trabajando con los sólidos es la diferencia entre el concepto de orden y desorden. Estos van a ser dos conceptos muy importantes a la hora de trabajar con los materiales sólidos. Bueno, cuando hablamos de orden, podemos hablar de orden de largo alcance, de orden de corto alcance, o podemos hablar de simplemente no hay orden. Cuando hablamos de orden de corto alcance nos referimos al orden a nivel de vecinos muy próximos. Es decir, cuando estamos aquí, pues es verdad que el átomo de silicio se tiene que colocar aquí, esto es una molécula de óxido de silicio, el átomo de silicio se tiene que colocar aquí, los átomos de oxígeno se tienen que colocar exactamente en esta distribución. Luego aquí tenemos un orden de muy corto alcance. Sin embargo, si además de ello fuéramos a orden de largo alcance, tendríamos no solamente estas estructuras aquí colocadas, sino que además tendríamos perfectamente ordenadas, esto es en la red cúbica, tendríamos perfectamente ordenados todos los agrupamientos de estos átomos que van formando la molécula. En el caso intermedio, en el que mantengamos el orden de corto alcance, pero no tengamos orden de largo alcance, no es que efectivamente sí que se ve que, bueno, pues siempre tenemos esta estructura tetraédrica con el átomo de silicio en el centro y los átomos de oxígeno, pero sin embargo las diferentes moléculas están completamente desordenadas. Bueno, pues eso nos lleva a trabajar con materiales cristalinos en los que hay orden de corto alcance y orden de largo alcance, materiales monocristalinos o materiales policristalinos. Además, podremos hablar de materiales como los cristales líquidos en los que hay un orden de corto alcance, pero el orden de largo alcance solamente está presente en volúmenes muy pequeñitos. Y finalmente podemos llegar a materiales amorfos en los que no hay orden de largo alcance de ninguna especie. La diferencia entre estos materiales monocristalinos y policristalinos, ambos con orden de largo y de corto alcance, va a estar en que en los monocristalinos no solo hay orden de largo alcance, sino que además el orden es exactamente el mismo a lo largo de todo el material. En este caso podemos tener dominios que sean distintos, aunque dentro de cada dominio siempre vamos a tener orden de corto alcance y de largo alcance. Básicamente vamos a tener dos cristales que van a estar desorientados. Vamos con el orden. Hay una serie de conceptos fundamentales que están relacionados con el hecho de que en los materiales tengamos un orden. El primero de ellos es la red. La red es una serie ordenada de puntos que dividen el plano o el espacio regularmente. Aquí estamos representándolo unidimensionalmente por simplicidad, pero podría ser igualmente en el plano o en el espacio. La base es el átomo o grupo de átomos que asociamos a cada punto de red. Entonces, aquí tendríamos un átomo o un grupo de átomos que asociaríamos a cada punto de red. Finalmente, el cristal es la composición de esa red y la base. Es decir, aquí tenemos nuestra red, tenemos la base y ahora formamos el cristal sumando red y base. La celda unidad. La celda unidad es la mínima porción de la red que reúne todas las características, que retiene todas las características y que nos permite reconstruir el cristal por completo a través de operaciones de simetría. Entonces, aquí la celda sería esta, ¿vale? Aquí esta sería la celda porque esta es la unidad mínima que nos permite reproducir todo el cristal. Bueno, no tan relacionados con esta formación del cristal, que ya lo tenemos formado, pero también muy importantes. Tenemos el radio atómico, vamos a hablar del radio aparente, calculado o pensando en que lo que tenemos son esferas rígidas que ocupan todo el espacio posible a lo largo de una dirección compacta, y vamos a hablar del factor de empaquetamiento como la proporción de celda ocupada por átomo. Los cristales no son monodimensionales, sino tridimensionales. Por lo tanto, hay que preservar ciertas condiciones de simetría y hay que ser capaces de construir una red. Solo hay 7 sistemas cristalinos. 7 sistemas cristalinos son el cúbico tetragonal, ortorrómbico, hexagonal, romboédrico, trigonal, monoclínico y triclínico. Aquí tenemos las relaciones entre sus ejes, las relaciones entre los ángulos que forman y los volúmenes de la celda unidad. Los que tienen una simetría más alta son el cúbico, el tetragonal y el hexagonal, sobre todo el cúbico.
En el caso de estos sistemas cristalinos, cada sistema cristalino puede tener diferentes tipos de celdas o no. En el caso cúbico podemos tener tres celdas diferentes, tres estructuras distintas. La cúbica simple, en la que solo tenemos un átomo por celda, esa celda además se conoce como una celda primitiva. Y después tenemos dos tipos de celdas no primitivas. La cúbica centrada en el cuerpo, en la que los átomos se colocan en los vértices del cubo y en el centro del cubo, o la cúbica centrada en las caras, igualmente no primitiva, en la que los átomos se colocan en los vértices del cubo y en los centros de las caras. Tenemos así las tres celdas cúbicas. Podemos tener dos celdas tetragonales, una simple, de nuevo primitiva, una centrada en el cuerpo, no primitiva. Vamos a tener también una celda hexagonal. Recordar que aquí la celda hexagonal es solamente la mitad de lo que está aquí representado. Se representa así porque se ve mejor la simetría hexagonal. Tenemos cuatro redes ortorrómbicas, simple, primitiva, centrada en el cuerpo, centrada en las bases. En este caso tenemos los vértices y el centro de cada una de las bases ocupadas por un átomo, o centrada en las caras, análoga a la de la cúbica centrada en caras, pero en el sistema ortorrómbico. Tenemos dos monoclínicas, de nuevo, simple, primitiva y centrada en las bases, una trigonal y una triclínica. Bueno, pues todo esto hacen las 14 redes de Bravais, 2, 6, 8, 11, 14 redes de Bravais, que son todas las posibles formas en las que se pueden configurar los cristales. Todas las estructuras cristalinas de todos los materiales corresponden a alguna de estas. Pensando en una dimensión, hemos definido conceptos como red, base, cristal, celda unidad. Todos ellos son conceptos que se pueden trabajar igual en una dimensión, en dos o en tres dimensiones. Si bien es cierto que cobran más sentido, obviamente, en tres dimensiones. Sin embargo, hay un par de conceptos que dejamos completamente de lado y que son muy importantes si no trabajamos en tres dimensiones. El primero de ellos es el radio atómico. Cuando hablamos de radio atómico en este contexto nos referimos al radio aparente, es decir, al radio que calculamos suponiendo que los átomos son esferas rígidas que ocupan todo el espacio posible a lo largo de una dirección compacta en el cristal, y el factor de empaquetamiento, que va a ser la proporción de celda ocupada por átomos frente a la proporción de celda que está vacía, digamos. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a contar cuántos átomos hay en una celda unidad. El ejemplo más fácil, pues obviamente la cúbica simple. En el caso de la cúbica simple, cada átomo está colocado, tenemos en cada uno de los vértices, tenemos colocado un átomo, ¿vale? Por lo tanto, en la cúbica simple tendremos 8 átomos, pero hay que tener en cuenta que cada uno de estos átomos está compartido en realidad por 8 celdas, porque una celda no está aislada, sino que una celda tendrá al lado otra por aquí detrás, otra por aquí detrás, las 4 correspondientes por aquí, es decir, que cada átomo está en realidad compartido por 8 celdas. Por lo tanto, cuando hagamos el conteo de átomos por celda, diremos 8 por un octavo, igual a 1. Por eso siempre hemos dicho que la red cúbica simple es una red primitiva en la que solo tenemos un átomo por celda. Nos vamos a la red cúbica centrada en el interior, cúbica centrada en el cuerpo. Como en el caso de la red cúbica simple, tenemos un átomo que está colocado en cada vértice y por lo tanto tendremos cada vértice, cada átomo compartido por 8 celdas. Contabilizamos por tanto 8 por un octavo. Pero además tenemos el átomo del centro del cristal y ese átomo del centro del cristal no está compartido por nadie y por lo tanto cuenta entero. Así pues tenemos 8 por un octavo más 1, que son 2 átomos por celda unidad. Si vamos a la celda cúbica centrada en caras, nos volvemos a encontrar con los 8 átomos de los vértices compartidos cada uno por 8 celdas, 8 por un octavo, y ahora además tenemos los átomos de cada una de las caras que están compartidos cada uno por 2 celdas. Y por lo tanto tendremos 6 átomos situados en los centros de las caras dividido por 2, que son 3. Por tanto, 8 por un octavo más 6 por un medio, que son 4. Bueno, pues como ejercicio propongo que determinéis el número de puntos de red en la celda unidad del resto de los sistemas cristalinos, en los dos tetragonales, los ortorrómbicos, trigonal triclínico, monoclínico y hexagonal. Recuerdo, en el caso de la hexagonal, se pinta siempre una estructura en la que en realidad contiene dos celdas hexagonales.
Por necesidades de balance energético, los átomos van a tender a colocarse en la celda de la manera lo más compacta posible, pero también se puede ver desde un punto de vista complementario, es decir, las dimensiones de la celda van a ser las necesarias para acomodar todos los átomos de manera que no puedan interpenetrarse. El radio atómico, bueno, pues si decíamos, ahora ya podemos definirlo, si decíamos, nos referimos al radio aparente calculado como esferas rígidas que ocupan todo el espacio posible a lo largo de una dirección compacta. En el caso de la red simple, pues la única dirección compacta puede ser la de la arista, por lo tanto podemos tener dos átomos colocados en la arista, cada átomo tiene un radio 2R y la arista tiene un tamaño a sub 0. En el caso de la red cúbica centrada en el cuerpo, la dirección más compacta va a ser la diagonal del cubo. Por lo tanto, tendremos los átomos de los vértices y el del centro del cubo ocupando un espacio a sub 0 raíz de 3. Y en el caso de la cúbica centrada en las caras, tendremos como dirección más compacta la diagonal de la cara, no del cubo, y de nuevo tendremos un átomo por aquí y los otros dos átomos de los vértices de raíz de 2R, con lo cual la diagonal de la cara es a sub 0 partido por raíz de 2, y en ese a sub 0 partido por raíz de 2 nos tienen que caber 2 radios atómicos, 3 radios atómicos, 4 radios atómicos. Bien. Con las pistas de las figuras anteriores vamos a estimar la relación entre el parámetro de red y el radio atómico en las estructuras. En una celda, bueno, y ahora vamos a hablar del factor de empaquetamiento. El factor de empaquetamiento es la proporción de celda ocupada por átomos. Vamos a seguir con la celda cúbica porque es más simple. Tenemos la celda, por ejemplo, la cúbica centrada en caras. En una celda me caben 4 átomos, ponemos que son esferas de radio R y que por lo tanto van a ocupar un volumen 4 por 4 tercios de pi r cubo. El volumen de la celda cúbica es a sub 0 cubo y del ejercicio anterior pues sabemos que a sub 0 está relacionado como 4R partido por raíz de 2. Por lo tanto, el factor de empaquetamiento será V sub A partido por V sub C y por lo tanto nos da un valor de 0,70. Como ejemplo, pido determinar la densidad del hierro que tiene una estructura BCC. Los datos que tenemos disponibles son el parámetro de red del hierro en la estructura BCC y el peso atómico, 55,87 gramos mol. La densidad, masa partido por volumen, y lo que necesitamos es conocer la masa y el volumen de la celda. La masa de la celda, bueno, la masa de la celda va a ser el número de átomos de la celda por el peso atómico del hierro y dividido por el número de Avogadro, claro. Y el volumen de la celda unidad es una red cúbica, por lo tanto será A sub 0 cubo. Sustituimos todos estos datos y nos queda una densidad de 7,882 gramos partido por centímetro cúbico. Otro concepto muy importante es el de coordinación, primeros y segundos vecinos. Por simplicidad, nos seguimos fijando en las celdas cúbicas. Ya sabemos cómo es el volumen de la celda primitiva, sabemos cómo es el volumen de la celda unidad, sabemos cuántos átomos tenemos por celda unidad, ya sabemos contarlos, y sabemos calcular el factor de empaquetamiento. ¿Qué nos queda por conocer? Nos queda por conocer cuáles son las posiciones de los puntos de red relativos al origen de la celda, el número de vecinos próximos, la distancia entre esos vecinos próximos, cuántos segundos vecinos y a qué distancia están esos segundos vecinos. Empezamos por la cúbica simple. Simple tenemos un punto de red en cada celda unidad. Ese punto de red lo vamos a situar en el punto 000. El volumen de la celda está aquí pintado en rojo. El volumen de la celda unidad es a cubo y el de la celda primitiva en este caso también es a cubo. Tenemos 6 vecinos próximos. Aquí tenemos el del origen y tenemos 6 vecinos próximos. 2, 4 y 6 vecinos próximos que están situados en más menos 1, 0, 0, 0 más menos 1 y 0, 0 más menos 1. La distancia entre vecinos próximos, directamente la arista, estamos en una cúbica simple, y el número de segundos vecinos sería 12. ¿Quiénes son estos segundos vecinos? Pues estos segundos vecinos son los que están en las diagonales de las caras, respecto al átomo que estamos considerando como origen. Es decir, estos que tenemos aquí pintados en verde. Están, por tanto, a una distancia a raíz de 2. Hay 12, 1, 2, 3, cada una de estas celdas que tenemos aquí pintadas. He pintado las 4 celdas, sería equivalente en una, pero se ve así mejor. La distancia entre segundos vecinos es, como decía, a raíz de 2. Están situados en más menos 1, más menos 1, 0, 0, más menos 1, más menos 1.
y más menos 1, 0, más menos 1. Y esto nos da un factor de empaquetamiento bastante pequeño. Somos una cúbica simple, que es una red poco compacta, de aproximadamente 0,524. Estas serían las coordenadas y podemos expresar la posición de cualquier átomo de la red por un vector de la forma Lx más Mi más Nz. X y Z los vectores de la red cúbica correspondiente. Tenemos otros vecinos próximos que están aquí, en verde más clarito, pero que también son parte de estos 12 que simplemente no se veían aquí. Y tenemos una serie de segundos vecinos, que son 6, están marcados aquí en verde, que son los que están situados en estos vértices. Tenemos aquí el que tenemos como referencia, pues estos son también segundos vecinos y que están situados a una distancia. Es decir, en el caso de la cúbica centrada en el cuerpo, tenemos una distancia entre segundos vecinos igual a A. Esta estructura es un poquito más compacta, tiene un factor de empaquetamiento de 0,680 y como en el caso anterior, bueno, pues si los átomos que definen la celda unidad están situados en coordenadas LMN y L más un medio, M más un medio, N más un medio, podremos determinar la posición de cualquier punto de esa celda unidad a través de estas expresiones A por Lx, Mi y Nz o a L más un medio X, lo correspondiente, y la correspondiente Z. En el caso de la cúbica centrada en caras la cosa se complica mucho más porque tenemos muchos más átomos. Hay 4 puntos de celda por celda unidad. Las posiciones de estos puntos referidos a una de las celdas son estas para el origen y los otros 3, que son los 3 que marcan los centros de las caras. Son estas posiciones. El volumen de la celda unidad es a cubo, pero de nuevo el volumen de la celda primitiva no puede ser a cubo, sino que será a cubo por el número de átomos que hay contenidos en la celda unidad, es decir, a cubo partido por 4. Vecinos próximos, pues ahora tenemos 12 vecinos próximos que están situados en estas posiciones marcadas aquí, más menos un medio, más menos un medio 0 y las equivalentes, y están a una distancia de raíz de 2 partido por 2 a, es decir, a la mitad de la diagonal de la cara. Si vamos a los segundos vecinos, son los que están pintados en azul, y estos segundos vecinos que están pintados en azul están colocados aquí, en estos vértices que están más alejados, y tienen una distancia entre segundos vecinos que es A. Efectivamente, esta estructura es más compacta y da un factor de empaquetamiento de 0,74. Resumiendo, pues en la estructura cúbica simple tenemos A sub 0 es igual a 2R, en la cúbica centrada en el cuerpo A sub 0 es 4R partido por raíz de 3, 4R partido por raíz de 2 en la centrada en las caras. En la hexagonal tenemos A sub 0 es igual a 2R, como en el caso de la cúbica, pero C es distinto, es un 63 por A sub 0 en la cúbica ideal. Este es el número de átomos por celda unidad. Este es el factor de empaquetamiento. Vemos que tanto la cúbica centrada en caras como la hexagonal compacta tienen factores de empaquetamiento muy altos, y estos son algunos ejemplos. Marcado algunos ejemplos en los que, bueno, pues vemos aquí como, por ejemplo, el hierro puede tener estructura cúbica centrada en el interior o cúbica centrada en caras. Vemos también como el óxido de zinc también podría tener dos estructuras distintas, el titanio también tiene dos estructuras distintas, es decir, vemos como hay elementos que tienen lo que ya hemos hablado antes de ello, tienen lo que se conoce como alótropos. Hemos dejado para el final esta columna de aquí del número de coordinación, que es efectivamente el número de vecinos próximos, 6, 8, 12, 12. Y como decíamos, aquí tenemos el problema de la alotropía y polimorfismo. Finalmente, ya en la hexagonal tenemos 12 átomos de los vértices que están compartidos por 6 celdas cada uno, y tenemos 2 átomos en las bases que están compartidos por 2 celdas. En total tenemos 3 átomos. Insistir, en el caso del hexagonal siempre se pinta un hexágono completo, pero en realidad la celda hexagonal no es el hexágono completo, sino que la celda unidad hexagonal es esto, ¿vale? Es este prisma. La celda unidad es esto. Aquí ya hemos ampliado. La celda unidad efectivamente tiene un átomo por celda. Y si vamos a la hexagonal compacta, lo que ocurre es que metemos un plano intermedio de átomos
que están situados en las zonas medias. Entonces ahora tenemos 12 átomos de los vértices que están compartidos por 6 celdas cada uno, 2 átomos en las bases que están compartidos por 2 celdas, 3 átomos interiores, que en total 6 átomos. 6 átomos para 2 celdas, por lo tanto tenemos 2 átomos por celda. Esta sería mi celda media. La diferencia entre la cúbica centrada en caras y la hexagonal compacta es sobre todo el empaquetamiento. Aquí yo cuando empaqueto esferas rígidas, bueno, pues yo las voy empaquetando así. La segunda capa, la cosa es que yo puedo colocarlas en estos huecos o en estos huecos. En función, ahí yo puedo colocarlas de la manera que quiera. Bueno, así colocamos la capa B. Pero ahora cuando coloque la capa C, hasta ahí todo es igual. Pero ahora cuando coloque la capa C, yo puedo elegir colocarlos de nuevo en estos huecos o de nuevo en estos huecos. Si vuelvo otra vez a colocarlos encima de la capa A, entonces tengo una estructura hexagonal. A, B, A. Si los coloco en la capa C, es decir, encima de estos huequecitos que me quedaban aquí, pues entonces tendremos una estructura cúbica centrada en caras. Esta es la disposición de los átomos en un caso y esta sería la disposición de los átomos visto en el otro caso. Las secuencias de apilamiento vistas así se ven mejor, pues esto sería A, B, A para la estructura hexagonal o A, B, C, vemos que están cambiados estos dos, son los dos huecos complementarios, y de nuevo A para el apilamiento de la estructura de las caras. En cuanto a la entropía y el polimorfismo que mencionábamos antes, bueno, pues efectivamente tenemos, por ejemplo, el caso del hierro, donde podemos tener una estructura cúbica centrada en el interior, que es la fase alfa, o una estructura cúbica centrada en las caras, que es la fase gamma, o tenemos un caso del que ya hemos hablado, como es el diamante y el grafito, en el que tenemos simplemente carbono. En este caso tenemos un enlace con una configuración tetragonal, una distancia de enlace de 0,15, es una estructura muy robusta, y sin embargo en el caso del grafito lo que tenemos es una configuración plana de enlaces y las capas están enlazadas entre sí por uno de esos enlaces secundarios que también mencionábamos en otro vídeo, que eran los enlaces de Van der Waals. Las propiedades son completamente. Como ejercicio vamos a ver el cambio de volumen que tiene lugar cuando se produce una transformación de polimorfismo, una polimorfía o un allotropismo, y vamos a tomar como ejemplo el óxido de circonio. Vamos a calcular el porcentaje de cambio de volumen en circonia cuando experimenta la transformación de estructura cristalina tetragonal a monoclínica. Y vamos a ver qué consecuencias podría tener este cambio. Estos son los datos para la fase monoclínica, para la fase tetragonal. Sabemos que en la celda tetragonal el volumen es este, en la celda monoclínica el volumen es un poquito más complejo. Sustituimos todos los valores correspondientes a los ángulos y a los parámetros de red que nos dan, y nos queda que el volumen de cambio porcentual, entendido como monoclínica menos tetragonal partido por el volumen de la tetragonal, es de 0,0156. Es decir, tenemos una expansión de 1,56%. A ver, ¿qué consecuencias puede tener esto? Depende mucho de las otras propiedades del material. En el caso del óxido de circonio puede tener una consecuencia bastante importante y es que se rompa, que es una cerámica que es muy frágil, que de hecho no soporta cambios de volumen superiores al 0,1 o 0,2%, y entonces con un 1,56% la cerámica se rompería. Bueno, esto puede tener alguna utilidad. Entonces, por ejemplo, vamos a diseñar un sensor, vamos a diseñar un elemento que sea capaz de detectar cambios de volumen en un cubo de 1 centímetro cúbico de hierro. Queremos tener una precisión del 1%. Y esto va a ocurrir cuando se caliente y experimente un cambio de fase de BCC a FCC. Los datos los tenemos aquí para la fase BCC y FCC, los volúmenes de las celdas correspondientes, en los dos casos a cubo, y claro, ¿qué ocurre? Que los átomos no desaparecen. Es decir, que si comparamos, en realidad debemos comparar unidades con el mismo número de átomos. Es decir, una red FCC es equivalente en número de átomos a 2 BCCs. Por lo tanto, 2 veces el volumen de la BCC menos el volumen de la celda FCC dividido por el volumen de la celda FCC es lo que me tiene que dar el cambio porcentual de volumen. Sustituimos todos los valores y lo que vemos es que se ha producido una disminución de volumen de 1,34%.
Efectivamente, cuando pasamos de una estructura BCC a una estructura BCC tiene que haber una disminución de volumen, puesto que la estructura FCC es más compacta. Entonces, bueno, me caben más átomos, digamos. Así que si queremos una precisión del 1%, el sensor debe detectar cambios de volumen de 0,01 por este cambio que tenemos aquí, es decir, de 0,000134. Para finalizar, recomiendo en esta página el DoItPOMS de la Universidad de Cambridge seguir estos ejercicios, seguir esta estructura donde viene muy bien contada con unas animaciones estupendas, con algunas cuestiones complementarias, cómo se puede trabajar con la geometría de la red, qué es la estructura cristalina, el empaquetamiento de esferas, etc. Así que lo recomiendo muy encarecidamente.